Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse a esta segunda clase sobre las enmiendas y el cambio climático. Quisiera que por favor me confirmen si me están escuchando bien, si, si de pronto están viendo también las diapositivas, toda la conectividad. Listo, les agradezco mucho. Bueno, antes de iniciar el tema de hoy, quiero hacer un pequeño recorderis de lo que hablamos el día de ayer. En la primera parte estuvo la presentación del curso, los temas que vamos a ver en estas 2 semanitas que vamos a estudiar y resaltamos la importancia que le vamos a dar en este curso a la planeación estratégica. Además hablamos sobre que este era el primer curso que estábamos dando desde la iniciativa de Innova Revolution y que por esta razón este curso era totalmente gratis y era certificado. Entonces, pues va a ser una experiencia muy enriquecedora porque vamos a aprender mucho, vamos a compartir material que yo estoy segura en el momento en que ustedes lo puedan aplicar, ya van a ir entendiendo un poco más cómo aplicar estas enmiendas en las empresas y ya en un contexto distinto. Y pues esperamos que todo este conocimiento que estamos dando pues sea enriquecedor. Y por último, hicimos una breve introducción sobre qué es el cambio climático y todo esto que se ha venido presentando durante las últimas décadas con sus consecuencias y qué oportunidades tenemos de forma personal y de forma profesional para poder aplicar. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción, ya en la enmienda como tal la vamos a conocer cuál es el impacto y qué fue lo que se generó a través de esta actualización y adicional pues vamos a dar ya la introducción a esas metodologías de planeación estratégica. Para adelantarme un poco a la clase del día de mañana ya arrancamos con metodologías de planificación estratégica, que es por donde iniciamos la implementación de estas enmiendas, y lo que vamos a hacer el día de mañana para que se vayan preparando y alisten hoja porque vamos a rayar y vamos a hacer un muy buen ejercicio, vamos a hablar sobre el ciclo PHBA. Entonces, arrancamos nuevamente agradeciéndoles a todos la puntualidad y el que estén aquí el día de hoy. Para poder avanzar, debemos conocer de forma clara cómo debe ser nuestra postura ante el cambio climático. El día de ayer conversábamos demasiado sobre este tema, ¿cierto? Cómo como profesionales tenemos que ver esto, cómo como individuos y como miembros activos de la sociedad también lo debemos asumir, pero es importante que ya lo veamos en un contexto empresarial. ¿A qué me refiero? Pues primero que tenemos que tener un compromiso organizacional, es decir, que todas las empresas que estamos representando o aquellas que vamos a representar y vamos a implementar una enmienda de cambio climático deben tener un compromiso. Desde el diseño de su cultura organizacional deben venir estas enmiendas o estos compromisos frente a la reducción de huella de carbono y el enfrentamiento del cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto ustedes van a ver en los casos que vamos a ver ya aplicados, cómo las empresas que van avanzadas en este camino tienen dentro de su core de negocio el cambio climático o la cultura ambiental, es decir, lo vemos ya integrado en la misión, en la visión, si hay políticas. De hecho, hay empresas que ya en sus productos ofrecen productos verdes o ofrecen productos de líneas eco que son amigables con el ambiente. Ya también lo vemos en las empresas de tecnología, en empresas de prestación de servicios. Entonces, esta es la postura que las empresas deben tener frente a estas enmiendas y la aplicación. Importante, vamos a hablar de 3 fases que son
Las que se deben evidenciar, es decir, llega un auditor o llega el seguimiento, sea por un ente de certificación, sea un cliente, o sea tal vez un organismo de control, sea cual sea, y viene este ente, él nos va a revisar o inspeccionar que nosotros estemos cumpliendo con 3 fases. ¿Cuáles son estas fases? La primera, que es toda la planificación estratégica, es decir, se debe poder evidenciar dentro de la organización que se tuvo una planeación, que realmente sí se vio esa planeación y cómo esa planeación se desarrolló dentro de la organización, cómo la aplicó la empresa. ¿Qué es importante? Pues que esto se hace a través de una formación y una capacitación. El tema de enmiendas, cambio climático, tiene mucho tema sobre sostenibilidad y sobre la cultura, porque este es un tema cultural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reforzar formación y capacitación. Y por último está el monitoreo y la evaluación, es decir, pasan estas etapas y qué deben hacer las empresas deben crear o deben tener como requisito establecido cómo van a monitorear y cómo van a evaluar la aplicabilidad de esas enmiendas. Entonces, aquí ya estamos viendo, no sé si todos lo conocen o para quienes lo conozcan, sabemos que existe el famoso PHBA. Podemos ver que las enmiendas están diseñadas para aplicarse en ese ciclo. Entonces vemos la parte de planeación, de hacer, de verificar y de asegurar. Todo lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento va a estar enfocado en esas etapas. Entonces, para podernos contextualizar mucho mejor, es necesario que conozcamos cuáles fueron las enmiendas. El día de ayer veíamos que se habían modificado varios sistemas ISO, varias normas ISO, ¿cierto? Y es importante que ustedes sepan que esta modificación es la misma en todas las normas ISO. Y son en el apartado 4.1 y 4.2. Aquí, para que también conozcan, es importante que sepan que todas las normas ISO, independiente del sistema que sea de seguridad vial, sea de calidad, de medio ambiente, el que sea, en el que esté enfocado, están diseñadas con el ciclo PHBA. Es decir, hay unos numerales que aplican para la planificación, otros que aplican para el hacer, otros para el verificar y otros para el asegurar. Asimismo, pues están diseñadas muchas de las normativas que aplican de forma legal en nuestro país. Entonces, ¿qué hizo Alex al divulgar estas enmiendas? En febrero dijo, bueno, la modificación va para los requisitos 4.1 y 4.2, que es lo que estamos viendo este momento en la pantalla. En el 4.1, el cambio dice que añada la siguiente frase al final del numeral. Dice, la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Esa fue la enmienda o la adición que se hizo. ¿Para qué? Para mejorar este requisito. Después el 4.2 dice, añada la siguiente nota al final del numeral. ¿Cuál es la nota? Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Entonces, estos fueron los requisitos que se modificaron y pues que realmente, si nos damos cuenta, no alcanzan a ser ni siquiera un párrafo, ¿cierto? Pero realmente como tal, la planificación del sistema sí va a cambiar. ¿Para quiénes? Pues para esos sistemas de gestión o esas empresas que tal vez en el core de su negocio o en el diseño de su sistema de gestión no tenían contemplado temas ambientales y sobre todo pues cómo enfrentar el cambio climático. Entonces aquí vemos las enmiendas y cómo fue la modificación. Más adelante, la otra semana, cuando estemos en estudio la otra semana, vamos a tener una clase dedicada a la parte legal, ¿sí? Es decir, vamos a ver todo el contexto normativo legal que afecta a todas las organizaciones
a todos los sectores económicos y cómo debemos aplicar esas actualizaciones legales normativas. Un regalo que vamos a tener la otra semana es que vamos a poder acceder a una matriz de requisitos legales ambientales aplicados para todos los sectores de la industria y todos los sectores que se manejen, servicios, agricultura, todos. Entonces es algo también muy positivo que vamos a estudiar. ¿Listo? En la otra semana yo les voy a enseñar, para tal vez aquellos que no saben, cómo podemos acceder a la enmienda de una forma gratuita. Esto lo vimos en el webinar que dimos gratuitos en el lanzamiento del curso, pero la otra semana volvemos a hacer la actividad para que todos lo conozcamos. Siguiendo con esto, es necesario que nos contextualicemos en las normas ISO, vuelvo y repito, sea cual sea el sistema de gestión. Acá lo vamos a hablar para todos los sistemas porque la enmienda es la misma para todos los sistemas. Entonces, estamos hablando del numeral 4.1, contexto de la organización, que habla de cuestiones internas y externas y del seguimiento y la revisión. Aquí hago un paréntesis porque como auditora les voy a contextualizar y tal vez como asesora también les digo lo siguiente. Para mí es el numeral de los más importantes que tienen las normas ISO y que las empresas lo realizan o deberían realizarlo independiente tengan o no tengan un sistema de gestión. Es decir, si de pronto alguien aquí dice voy a montar un negocio no sé, voy a vender artículos de bisutería. Entonces, por el hecho de querer tener un negocio y querer tener este emprendimiento, es necesario implementar este requisito, ¿sí? Y desafortunadamente es un requisito que de pronto se implementa en las empresas, pero uno se da cuenta que se hace para, no sé, para cumplir el requisito y para poder establecer y recibir al auditor y mostrarle las evidencias, pero pues hay que llevarlo más allá. Cuando les digo esto es que el contexto de la organización es realmente lo que le define el norte a la empresa, ¿sí? Llámese empresa, llámese emprendimiento, llámese proyecto, del que sea, le define un foco. Entonces, muchas veces o hay negocios que desafortunadamente crecen, prosperan, ¿sí? Pero sin una planeación estratégica. ¿Y qué pasa? Tal vez venden, tienen ventas, pero son negocios y esto pasa mucho en pequeñas y medianas empresas en donde uno les pregunta, bueno, ¿cuántos son sus utilidades o cómo definen los costos? Y las empresas no saben, ¿sí? Y es algo muy generalizado, es algo que pasa muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí me gusta motivarlos e incentivarlos porque de pronto cada uno de ustedes está buscando cómo más me destaco, ¿cierto? Cómo más me destaco como profesional, cómo más crezco, qué más puedo ofrecer tal vez en mis servicios. Y uno de estos servicios es la planeación estratégica, que es lo que vamos a estudiar a partir de mañana. Este tema es súper clave, es muy importante, digamos, yo les cuento, el proyecto Innova Revolution nació porque nos sentamos a hacer planificación estratégica en Innova y vimos la necesidad de cambiar nuestro negocio tradicional, como lo veníamos manejando 11 años atrás, y vimos la necesidad de cambiar y en ese cambio nació un proyecto como este y muchos otros que se derivan de esto, ¿sí? Entonces, la planificación estratégica se define de una forma inicial, pero se proyecta un futuro, se ve una visión clara, se toman tiempos claros, se establecen metas, que es importantísimo establecer metas y sobre todo y lo más importante es que a través de la planificación estratégica nosotros podemos definir cómo vamos a hacer o cómo vamos a lograr esas estrategias que queremos implementar y qué resultados esperamos. Entonces, este numeral, cuando ya lo empecemos a desarrollar, es espectacular porque aquí es cuando nosotros, desde este contexto de cambio climático, empezamos a ver cómo vamos a plantear estas situaciones que merecen control dentro de la organización
y que debemos dar a conocer y que debemos implementar. Es decir, que vamos a analizar las cuestiones internas y las cuestiones externas. Por no adelantarme, es una introducción porque lo vamos a ver más a fondo. Es decir, la organización va a empezar a analizar internamente cómo se afecta ese negocio, cómo se afecta ese sistema de gestión por el cambio climático. Entonces, el día de ayer veíamos ejemplos, ¿cierto?, de cómo podía afectar el cambio climático al interior de una organización. Hablábamos nos pasa el tema del racionamiento. Entonces, si no hay agua, ¿cómo opera la organización? Eso es una afectación interna, ¿sí? Entonces, estas cuestiones se analizan con el propósito de definir un plan estratégico, unas estrategias, que lleven a la solución de ese problema o de ese dolor, ¿sí? Lo hacemos lo mismo de forma externa. ¿Externa como quién? Como el gobierno, como la sociedad. Entonces, cómo el gobierno y la sociedad afectan a esa empresa y acá nos damos cuenta que todas las empresas son distintas, que por eso es tan importante que aprendamos a hacer análisis, porque nosotros puede que trabajemos en una industria de transporte, pero otro compañero trabaja en otra de transporte y a pesar de que son de transporte, son totalmente distintas porque tienen gerentes distintos, tienen personal distinto. Entonces, esto hace que el análisis sea diferente. Entonces, vamos a adquirir una habilidad, pues, muy, muy buena. Y por último, vamos a ver cómo es el seguimiento y la revisión de esto. Es decir, si nos planteamos unas estrategias para solucionar esos dolores del contexto externo y del contexto interno y que vamos a mejorar, porque esto lo que lleva es la mejora, el éxito de la organización, la sostenibilidad en el caso de cambio climático, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos seguimiento para ver si se cumplen o no se cumplen los resultados y ver esos resultados qué ganancia le están dando al sistema, si le aportan o no le aportan o si es necesario tomar medidas? Y la otra parte, la otra modificación que surge es en el numeral 4.2, que es comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, muchos sistemas de gestión hoy en día están diseñados para la empresa, para el cliente, para tal vez el Estado, porque está solicitando reportes, digamos, como temas de seguridad y salud en el trabajo o de seguridad vial, ¿sí? Pero muy pocas veces se tiene en cuenta la sociedad, el entorno, los vecinos, ¿sí? Las enmiendas y el cambio climático tienen a esta parte interesada como tal vez el mayor participante de esa cadena que debemos identificar. Entonces acá ustedes pueden ir analizando los sistemas que tienen, decir, mira, nosotros no reconocemos como una parte interesada al vecino, ¿sí? Al señor que tiene la tienda enfrente de nuestro negocio, ¿sí? O el señor que tal vez está de forma informal y vende de forma informal al frente de nuestra empresa y sin saberlo hay una afectación, puede que no sea grave, puede que no sea, cuando hablo de afectación no es algo grave, sino que tal vez nuestra empresa, nuestro negocio lo está afectando, sea positiva o negativamente. Todas las empresas, sea cual sea el negocio, sea el tamaño que sea, deben tener un impacto social también, ¿sí? Entonces, la parte ambiental hace parte de ese impacto social. Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos quiénes son esos participantes, quiénes están ahí en esa cadena de partes interesadas para que asimismo la empresa pueda y conozca la forma de satisfacer esas partes interesadas. Aquí la clase que vamos a tener de requisitos legales va a ser súper poderosa por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos la ley, ¿cierto? Desconocemos el impacto de la ley y la consecuencia de la ley. Les doy un ejemplo. Hace poco, el 7 de julio, si no me equivoco la fecha exacta, es 7 de julio, en Colombia se aprobó la ley para
dejar de fabricar aquellos productos plásticos de un solo uso, ¿cierto? Entonces, tú llegas a una empresa que tal vez prestan servicios, digamos como nosotros, como Innova, que nuestro core no está en vender, comercializar o producir este tipo de productos, y yo te digo, no, mira, eso no impacta mi operación, ¿sí? Entonces, tal vez no le impacta al igual que una industria de plásticos que se dedica a esto 100%, ¿sí? Pero sí tenemos una afectación. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestras compras, sea de alimentación o de papelería que necesitamos, hacemos compra de ese tipo de plástico, ¿sí? Y tenemos que garantizar, según la ley, tenemos que garantizar cómo le estamos dando una disposición final. Entonces, realmente sí hacemos parte del tema, tal vez no de la misma forma, del mismo impacto que la industria, ¿cierto? Que los produce, pero sí estamos afectando y debemos tomar las medidas necesarias. Y asimismo hay muchos ejemplos, hay mucha normativa que tal vez no conocemos o que conocemos pero no sabemos implementar o que no sabemos cómo esta normativa afecta o si afecta o no afecta, porque muchas veces pensamos que no y resulta que sí. Digamos, yo les cuento una experiencia personal. Nosotros en Innova, cada uno tiene su vehículo en el que se transporta, ¿sí? Y, pero no es de la empresa, ¿cierto? Sino es de cada uno de nosotros. Nosotros desde la parte gerencial algún momento dijimos, vengan, demos un subsidio, ¿cierto? De rodamiento, de transporte para que esto, como con esa, no sé, pues sí, sin pensar tal vez en las consecuencias legales que esto trae. Y con el tiempo salió el tema de seguridad vial, nosotros lo asesorábamos, lo hacíamos. Cuando en algún momento nos preguntamos, dijimos, bueno, nosotros, mira, damos este auxilio de rodamiento, pero tenemos que tener plan estratégico, entonces empezó el debate, ¿cierto? Entonces unos que sí, otros que no. Es un sistema totalmente, en cuanto a normativa o nomenclatura, uno dice, no, ¿qué tiene que ver con el ambiental? Pues resulta que sí, resulta para aquellos que son y que implementan seguridad vial, saben que se deben hacer unos reportes ante el ministerio y estos reportes no son porque sí, ¿cierto? Sino es el control que también el ministerio está ejerciendo sobre toda la actividad de seguridad vial. Dentro de esos nosotros hacemos cambio de aceite y el cambio de aceite es un residuo peligroso y que tiene que garantizar una disposición final segura, ¿sí? Y uno dice, no, pues para eso mejor no tengo vehículo o no tengo moto, ¿cierto? Y son cosas que tal vez uno no contempla y que uno piensa que porque nosotros no somos un servicio de transporte, yo no transporto a nadie en mi vehículo, no llevo ni clientes ni nada, no tengo afectación. Y resulta que cuando analizas la norma, cuando miras la norma, sí estás teniendo una afectación y que puedes ser multado o sancionado por el incumplimiento de esa sanción, ¿cierto? De esa regulación o de esa normativa. Entonces, va a ser muy poderosa esa clase sobre los requisitos legales. La normativa ambiental, afortunadamente, la podemos ver, a diferencia de otras normas o de otros sistemas, en menos normativa como en otros, es decir, hay tal vez ya decretos o resoluciones donde vienen compilados estos temas ambientales, pero también es un poco robusta. Entonces, tal vez no la vamos a poder ver toda, pero la matriz sí la vamos a compartir. ¿Listo? Bueno, entonces, existen muchísimos metodologías para la planeación estratégica. Es más, si ustedes son curiosos, cogen las normas, cualquiera de ellas, dicen, haga un análisis, me devuelvo acá un poquito, un análisis del contexto de la organización, de cuestiones internas y externas. Si se dan cuenta, aquí en ningún requisito, en ningún lado, les dicen a ustedes, tienen que, no sé, aplicar un DOFA, o tienen que hacer un balance scorecard, o deben hacer un método Scrum, ninguno, ¿sí?
sino dice haga un análisis del contexto interno y externo, ¿sí? Yo tengo clientes donde dicen, no, Jenny, yo no me voy a poner a enrollarme con eso del DOFA o de la planificación, no tenemos tiempo, bueno, X o Y excusas, y dicen, no, hagamos un documento como un procedimiento y ahí hablamos qué son las cuestiones internas, externas. Y para eso es válido, realmente es válido porque no nos están pidiendo una metodología. Yo soy partidaria de implementar y emplear las metodologías. ¿Por qué soy partidaria de eso? Pues primero porque son metodologías que ya han pasado por un proceso de estudio, por un proceso de revisión, porque ya la han aplicado otras compañías y a través de esa aplicación pues se ha obtenido el éxito. Entonces, ¿por qué no vamos a aplicar una metodología que ya está hecha? Y segundo, pues esa es la razón, porque ya está hecha. Entonces, si ya está hecha la metodología, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender esta metodología y aplicarla. Nosotros manejamos siempre en nuestras asesorías, en nuestras consultorías, 15 metodologías. No todas las 15 aplican, es decir, no es que todos los sistemas tengan que tener las 15, sino que damos como la opción de poder escoger y la que se adapte mejor al negocio. Vuelvo, les digo, tal vez tenemos 2 clientes de transporte y el uno tiene FODA y el otro tiene de pronto un balance scorecard, ¿sí? Funcionan para los dos, claro, son metodologías, pero de pronto a esto se les aplicó DOFA porque nunca habían hecho tal vez una planificación y están empezando y es un modelo que es muy intuitivo y tal vez recomendable para iniciar, pero los otros con un balance scorecard ya estaban un poco más avanzados, sus indicadores van amarrados a resultados comerciales, entonces les aplica más. Entonces aquí también es muy importante saber elegir el tipo de metodología. Nos pasa mucho también que fusionamos 1, 2, 3 metodologías y en esa fusión termina naciendo una nueva metodología, si se puede llamar así. Entonces, aquí les voy a dar una breve introducción de las metodologías y no las podemos ver todas, son extensas y realmente cada una de ellas merece un estudio importante, pero sí nos vamos a volver expertos en 5 de ellas que las vamos a estudiar muy bien. Entonces, tenemos como primera metodología el análisis PESTEL. Este análisis es muy conocido, es muy implementado, no se usa mucho para planeación estratégica, pero yo he experimentado y lo he podido implementar para el análisis de oportunidades de mejora o en el momento de eventualidad que hay una no conformidad, también lo hemos podido implementar y es muy beneficioso. Esta metodología es sencilla realmente de aplicar. De hecho, muchas veces la fusionamos con otras que yo sé que ustedes conocen como el FODA o el DOFA, ¿cierto? Y hacemos esta evaluación de cómo los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales afectan directamente la organización. Cómo afectan, en este caso de ISO, cómo afectan estas variables, estas 6 variables, a las cuestiones internas y externas. La razón de ser de la abreviatura PESTEL justamente pues dice qué es lo que vas a analizar, que vas a analizar el contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Ese análisis es un análisis de equipo de trabajo y siempre digamos que yo invito a que todas estas metodologías se hagan en un equipo de trabajo. ¿A qué voy? Tal vez que no les pase que ustedes como líderes de un sistema de gestión sean los que hagan el análisis. No porque no estemos en la capacidad de hacerlo, sino que son herramientas estratégicas y cuando hablamos de estratégicas, pues la gerencia debe estar involucrada. Sé que acá también hay gerentes y sobre todo los gerentes, de pronto no sé si están conectados todos, pero yo sé que ellos repiten la clase y esto va para ellos. Comprométanse con esta planeación estratégica, porque la planeación estratégica cuando se hace bien desde el inicio
es la que evita que ocurran muchas cosas dentro del sistema de gestión, y el sistema de gestión abarca todo el contexto. Esto abarca todo el contexto. Si se dan cuenta, hablamos de política, la parte económica, la parte social, tecnológica, ambiental, legal. Estamos viendo todo lo que afecta una organización. Esta es una de las que vamos a estudiar a fondo a partir de mañana, porque realmente no es difícil de aplicar, pero es muy, muy poderosa. O sea, el análisis que podemos hacer a través de un análisis PESTEL puede cambiar un negocio, puede cambiar el proyecto que usted tiene en este momento, se lo puede cambiar del cielo a la tierra, porque es una forma de abrir la mente y de ustedes enfocar mejor esa idea. Tenemos el análisis DOFA, o FODA, como también se conoce, que es también muy aplicado, es muy amigable, y yo les recomiendo, si ustedes tal vez nunca han hecho un modelo de planeación estratégica, si tal vez tienen temor de hacerlo, esta es la herramienta para empezar. ¿Por qué? Porque es muy sencilla y es muy intuitiva, demasiado intuitiva para poder reforzar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues el análisis de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y amenazas. Por no adelantarme, porque esta también es una de las herramientas que vamos a ver más a fondo, vamos a ver en este análisis que se hace, cómo se analiza a través de la metodología FODA la cuestión interna y la cuestión externa que están afectando la organización. Entonces, vuelvo y les digo, es súper, a mí me encanta. O sea, de hecho, creería yo que el 100% de nuestros clientes han pasado por un análisis FODA, porque es con la que siempre empezamos en planeación estratégica. Y es tan cómoda que a veces ya ni siquiera nos llaman a nosotros para revisar la planeación estratégica, sino que ya el cliente la hace por sí solo, y entonces eso habla muy bien de la metodología. También estamos hablando de otra metodología que vamos a ver y que también es popular, por llamarlo de alguna forma, que es el diagrama Ishikawa, ¿sí? Es muy popular igual por su versatilidad, pero sobre todo porque aquí podemos ir al dolor, podemos ir al problema. Lo que vamos a encontrar a través de este análisis del diagrama Ishikawa es un problema que va enfocado a la solución, y a través de ese análisis y de ese contexto que nuevamente les digo, ojalá y siempre lo puedan hacer en equipo. El equipo, ¿quién? Pues quien lidera la implementación de la planeación estratégica, gerencia, que es súper importante, ¿sí? Y si pueden integrar otras partes de la organización, mucho mejor, porque nunca es bueno en temas de planeación quedarse tal vez con una visión sesgada, ¿sí? Pueden que tengan todos el mismo objetivo, pero cada uno tiene una estrategia diferente para llegar a ese objetivo. Y para poder llegar al objetivo es muy enriquecedor poder conocer esas otras posturas. Muchas veces la solución a nosotros se nos complica un poco, pero qué bueno es poder contar con esos otros que vienen y nos dan mucha más interacción o solución, ¿cierto? El cuadro de mando integrado es otra metodología, el Balance Scorecard. Es espectacular cuando se hace una correcta planificación desde el inicio, pero es tan poderoso también, que también lo vamos a estudiar. Es otra de las metodologías que vamos a ver en el curso de monitoreo, ¿sí? Entonces, muchas veces puede que ustedes trabajen una planeación estratégica, lo estemos haciendo en equipo, con todas las personas súper comprometidas, pero resulta que se quedó en el papel, ¿sí? Y esto pasa mucho. Como auditora, les digo, pasa muchísimo. Yo veo muchos sistemas en los que uno pregunta, ¿cuándo fue o cuándo usted monitoreó o revisó su planeación estratégica? Y estamos en 2024 y dice, no, esta la hicimos en el 2022. Y uno ve, pero bueno, te estoy preguntando, ¿cuándo monitoreaste? ¿Cuándo le hiciste un seguimiento a la planeación estratégica? Le dicen a uno, ay, no, pues es que esta planeación dura 5 años. Y sí, es verdad, una planeación
debe tener un tiempo largo, un tiempo considerable, no hay un estándar, 5 o 10 años, ¿cierto? Más o menos contextualicémonos el gobierno, ¿sí? Sea cual sea de cualquier país, ustedes saben que los periodos de gobierno no son cortos, no son de 6 meses, no son de 4, ¿cierto? Son de 3, 5, 6 años más, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Pues es que a través de ese tiempo, pues es la planeación estratégica, es un proyecto robusto y necesita ese tiempo para poderse cumplir. Y eso es cierto, pero eso no quiere decir que es que no lo vamos a monitorear y no le vamos a hacer seguimientos. Entonces, a través de un Balance Scorecard, que es una metodología de seguimiento impresionante, sobre todo para objetivos comerciales, o sea, aplica para todo, pero realmente cambia mucho la perspectiva de un negocio cuando lo enfocamos en la parte comercial, porque nos está hablando de números, nos está hablando de cifras, de metas, pero funciona también para estos modelos, porque nuestros indicadores o nuestros objetivos tienen que estar amarrados a unas metas y unas proyecciones. Cuando hacemos planeación estratégica, asimismo tiene que estar amarrado la planeación. Cada estrategia que estamos definiendo, pues tiene que tener un indicador. Y a través de esta metodología, pues espectacular porque lo vemos, y la ventaja es que es un escenario visible, es algo que estamos viendo de forma visible, y eso hace que la metodología sea muy querida porque te muestra todo el resumen en una sola página y realmente es poderosísima para toma de decisión y para seguimiento. Otra metodología que la planificación por escenarios, también se estudia mucho cuando se hablan de modelos de riesgo o estamos hablando de sistemas de continuidad de negocio o análisis incluso de matrices de riesgo, pero llevadas a 9001, que hablamos de gestión del riesgo, ¿cierto? No quiero que lo confundan con riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino con esos riesgos o eso que puede llegar a pasar dentro de la organización, que puede llegar a tener tanto un efecto positivo como negativo. Cuando nosotros hacemos una planificación por escenarios, lo que hacemos es proyectar a la empresa que se vea a futuro, que vea cómo puede enfrentar ciertos desafíos o cambios organizacionales en un futuro, ¿sí? Entonces, también es muy poderoso. Lo hacemos generalmente cuando la organización ya tiene una planeación y ya ha aplicado parte de esa planeación, ¿sí? Y empezamos a ver, bueno, cómo ha evolucionado esta planificación y de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, cómo vamos a mejorar, ¿sí? Entonces, llevarlos al futuro es que puedan desarrollar esa visión, puedan verse a largo tiempo, y el poder aquí está, es que nos estamos anticipando a todas esas cosas o todas esas afectaciones que pueden llegar a ocurrir, que eso es pues grandioso, ¿sí? Ejemplos que se pueden dar esto, pues imagínense, si hubo, realmente no lo conozco, pero siempre lo he pensado, alguien que hubiese podido planificar por la metodología de planificación de escenarios, el tema de sanitario que ocurrió con el COVID, ¿sí? Hubiese sido pues una empresa tal vez ganadora, porque dice, no, yo ya sé que va a ocurrir esto, cómo va a ser la forma que yo puedo operar, cómo no voy a parar de producir, cómo no se van a afectar las finanzas, cómo las personas que están a cargo de nosotros no se van a enfermar de COVID, ¿cierto? Entonces el poder anticipar eso, obviamente es una situación compleja tal vez de haber visto en el futuro, ¿sí? Pero pues son situaciones que se pueden controlar, como escenarios económicos, ¿sí? ¿Qué pasa si el dólar sube? Que eso lo sabemos que ocurre, pero entonces, ¿qué pasa si tal vez el insumo que venimos comprando de forma estable sube? Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Y no lo hemos contemplado, entonces, ¿cómo es que nos anticipamos a eso? ¿Qué puede llegar a ocurrir en el futuro? También es una muy buena metodología. Otra metodología de la planeación estratégica se llama diagramas de flujo. Creo que esta la hemos implementado la mayoría o tal vez todos en nuestros procedimientos, en documentación,
pero cuando nosotros lo llevamos a la planificación estratégica es cuando nosotros podemos de forma clara identificar los objetivos organizacionales y cómo va a ser el paso a paso para cumplir ese objetivo o esa estrategia que hemos definido. Y eso muchas veces no se hace. Es decir, les pongo un ejemplo. Hablando de cambio climático, ¿no? Pues imagínense que yo quiero reducir los consumos en mi empresa de agua y energía, ¿sí? Porque de pronto es una forma de contribuir con el medio ambiente, pero también yo veo un alivio económico y de hecho cuando reviso ya toda la parte legal veo que también me pueden llegar a hacer reducción de impuestos, no sé si ustedes saben que pueden haber ciertas alivios de impuestos y que afectan de forma positiva la economía de la empresa. Entonces me propongo esto, pero yo no defino este paso a paso, no defino cómo va a ser ese flujo para yo cumplir el paso a paso. Entonces, para cumplir con el objetivo. Entonces, este diagrama de flujo también es importante y es muy usado porque lo que pasa es que nosotros al verlo visualmente, podernos ubicar en una planeación visual hace que nosotros podamos reconocer de forma inmediata el plan, podamos aplicarlo mucho mejor y podamos gestionarlo también. Entonces también es una metodología muy importante y también la vamos a ver. Otra metodología que es el análisis de 360 grados en planeación estratégica contribuye muchísimo porque esta se desarrolla de una forma muy puntual dentro de la organización y lo que busca es que quien lidera la planeación estratégica, analice todas las áreas y todo su core de negocio, ¿sí? Entonces, esto se hace de forma cuantitativa y cualitativa y lo que se hace es que se analiza todo el contexto. Cuando hablo todo el contexto, nosotros en sistemas de gestión tenemos algo que es mapa de procesos o esquema de procesos, como donde hayamos definido los procesos de la organización, ¿cierto? Puede tener otro nombre porque no necesariamente es ese nombre, pero ¿qué vamos a hacer? Dentro de esto vamos a hacer un análisis cómo cada proceso que hemos definido, si es que tenemos estructura por proceso, ¿cierto? O como cada área, cada departamento, cada core, ¿cierto? Se afectan entre sí, entre ellos la relación y cómo se afecta con esas variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, al decir 360 grados es que estamos analizando todo el sistema de gestión. Entonces, cuando hablamos todo el sistema de gestión y con este cambio de enmiendas, pues en nuestro sistema entran estas partes interesadas, que quienes son el gobierno, la sociedad y hacen parte de estos 360 grados, ¿sí? ¿Cuándo se dificulta de pronto un poco esta metodología? Pues cuando hay que aplicarla sobre todo con esas cuestiones externas, es decir, ustedes deberían aplicarla y hacer partícipes al gobierno, hacer partícipes a la sociedad. Y muchas veces uno dice, bueno, pero yo cómo hago para que el vecino me conteste la encuesta si no lo quiere hacer, ¿sí? Para aquellos que están tal vez en el gremio de la construcción, sabrán o pueden ver que pues a nosotros en construcción sí nos toca, ¿cierto? Ir golpear al vecino y decirle, mire, vamos a hacer esta obra, capacitarlo si es que vamos a plantar un nuevo árbol porque se va a quitar el árbol, sensibilizarlo y concientizar pues en ese tema, reponer el árbol, ¿cierto? Muchas cosas que se tienen que trabajar con la comunidad, ¿sí? Entonces, estas metodologías son importantes y por eso aquí hago la reflexión, la importancia de nosotros escoger la que más se adapte a la organización. Y esas son las 5 que nosotros vamos a tratar acá en el curso, porque son las multifacéticas, o sea, realmente se aplican para todos los negocios sin contratiempos y sobre todo muy fáciles de aplicar, o sea, súper sencillas y cambian, no se imaginan, enormemente el sistema de gestión. Otra, pues la parte de diagramas de Pareto, quienes trabajen en gestión de proyectos o parte de proyectos como tal, saben que la planificación estratégica con un diagrama de Pareto es fundamental, ¿sí?
¿Por qué? Porque igual es una forma de sentar y de dar a conocer la planeación, de tener definidos objetivos, de tener definidos nortes, pero ver un seguimiento, un monitoreo de forma visual, ¿sí? A mí me encantan los diagramas de Pareto, los aplico no tanto, personalmente les digo, no tanto desde la planeación estratégica, pero sí los aplico para proyectos puntuales. Entonces, si de pronto vamos a hacer el lanzamiento de un curso y queremos ver cómo ese curso tiene una retribución tanto económica como de asistencia, pero también como en la calidad de la información que se da y se analizan diferentes etapas de proyecto que se vienen trabajando no únicamente en el mes de lanzamiento, sino de meses atrás. Me encanta hacerlos porque se puede ver de forma clara, de una forma visual, el resultado inmediato, ¿sí? O sea, como que cómo va el progreso de cuántos se han inscrito al curso. Entonces, acá lo podemos ver, sí, si hay inscritos, no hay inscritos, de una forma visual. No hay que entrar a un listado, no hay que buscar muchas herramientas porque lo tenemos en ese resumen, ¿sí? También lo trabajo mucho cuando hago planes de trabajo, cuando yo inicio un proyecto con un cliente, hacemos un cronograma, lo llamamos nosotros, pero va diseñado como diagrama de Pareto. Entonces ahí vamos viendo cómo va la implementación, ya sea de un sistema de gestión o del proyecto que se esté haciendo. ¿Funciona para planeación estratégica? Sí, claro, porque es que, de hecho, inicialmente el diagrama de Pareto se realizó o se propuso como una herramienta de planeación estratégica, pero tiene tanto potencial que este ha venido aplicándose en otra o diversificándose en otras industrias o en otros conocimientos. Por acá me dicen que hay una preguntita, voy a ver qué es. Sí, claro, yo les voy a compartir todo el material, les comparto las charlas. Creo que ya mañana les van a habilitar ay, se me fue el nombre, el Drive, ¿sí? Para que puedan descargar toda la información, tanto diapositivas como videos y los documentos que vamos a ir compartiendo. ¿Listo? Si ese material es de ustedes y las clases son de ustedes. ¿Listo? Perfecto. Digamos, las personas que no han podido asistir a las clases, no se preocupen. Miren, no son todos los que se pueden conectar en este horario, ¿sí? De hecho, por esas razones que se graban las clases, se dan a conocer a todos ustedes, porque no todos entendemos que puedan tal vez por un compromiso o bueno, por lo que sea, no pueden asistir a la clase, ¿cierto? Pero el material queda grabado y queda disponible para que lo puedan repetir y lo puedan ver, lo puedan compartir. Si ustedes tal vez tienen también a alguien que lo quieran compartir, lo pueden compartir y pues pueden acceder a la clase. Digamos que eso no afecta el resultado. Lo importante es que vean la clase, que aprendamos todos, porque acá estamos aprendiendo y pues esa es la idea. Y para la certificación, perdón. Bueno, no sé si te refieres de pronto a cómo vamos a certificar el proceso. Al final va a haber un examen, no va a ser nada difícil, entonces no se van a complicar, ¿cierto? Todo lo vamos a pasar. Entonces, en ese examen es para nosotros poder tener las evidencias del proceso de formación. A nosotros esto nos lo solicita el ministerio cuando evalúa nuestros procesos de formación. Y después de realizado el examen, el certificado ya les llega a los correos registrados, ¿sí? El examen se les comparte el 31. No hay un límite de tiempo para realizar el examen, pues yo les digo, háganlo de una vez, tenemos el conocimiento fresquito, salimos de una vez y ya tenemos nuestro certificado. El certificado se demora 5 días en llegar. Si tal vez llega, porque nos ha pasado, si no somos perfectos, no llega el certificado, ustedes se comunican y se gestiona el certificado. ¿Listo? Bueno, tenemos otra matriz, que es la matriz Ansoff. Les voy a ser sincera, yo esta
jamás la he aplicado, sí la he visto en aplicabilidad, o sea, he visto compañeros, colegas que lo han hecho y lo han desarrollado muy bien. ¿Por qué nunca lo he hecho? Porque es que esta es una planeación un poco más hecha o más dirigida a la parte comercial, ¿sí? A mí me gusta, o soy de tal vez de la política de que me gusta integrar todo en una sola metodología, porque de pronto nos dedicamos solo a lo comercial y descuidamos los otros aspectos. Pero no quiero decir que sea mala, ¿no? Yo la he visto aplicada, vuelvo y lo digo, si acá hay de pronto comerciales o quieren darle un enfoque comercial, esta matriz Hansford es muy buena, ¿sí? ¿Qué pasa con ella? Pues que te invita a hacer todo un reconocimiento de toda la cadena comercial, desde la venta del bien hasta posterior, hasta un servicio postventa, ¿sí? Abarca todo ese esquema de la compañía, o sea, comercialmente es excelente, ¿sí? En sistema de gestión yo no la aplico mucho, o sea, yo no la he hecho, mejor dicho, no la aplico, nunca la he hecho, pero sí he visto colegas que la han liderado, la he auditado, porque eso sí, la he auditado y en la parte comercial es infalible, o sea, Balance Scorecard y la ANSFO para la parte comercial es buenísima, o sea, muy recomendada. Vuelvo y les digo, si vamos a hacer el análisis o el contexto con matriz ANSFO de cambio climático, vamos a ver que nos va a apuntar a esos dolores o esas situaciones de economía y de cómo no vamos a afectar la parte económica de la organización. Y eso es importante, obviamente es muy importante, pero pues no tenemos que saber que hay otras variables también muy importantes para no solo la parte de ventas o la parte comercial, ¿cierto? Entonces, el cuadro de mando integral es muy parecido al Balance Scorecard, no son iguales, es muy parecido, en donde nosotros hacemos el resumen de esos objetivos organizacionales que hemos definido dentro de la planeación estratégica, quién va a medir cada uno de esos objetivos, sea un responsable, sea un proceso, sea una línea de producto, sea lo que sea, quién lo va a definir, es decir, se va a definir de forma clara un responsable, se va a definir un indicador, aquí si hablamos de un indicador, en su mayoría siempre son cuantitativos, ¿sí? Una meta y qué recursos se van a usar. Es muy parecido al Balance Scorecard. Este se ve mucho más en sistemas de gestión, un cuadro de mando integral, mucho más, también porque su versatilidad, su implementación y porque de pronto se ajusta o tiene un modelo mucho más lapso. Cuando digo lapso no quiero decir que sea malo, ¿sí? que no sirva o que sea mediocre, ¿sí? Más lapso es que, digamos, yo puedo diseñarlo de acuerdo si mi empresa son 5 empleados y tengo 3 clientes, como puedo diseñarlo también para una empresa de 50 empleados con 100 clientes, ¿sí? Entonces se deja manipular y se deja trabajar muy amigablemente y también es una de las herramientas que vamos a ver, porque vamos a ver cómo es la diferencia entre un Balance Scorecard y un cuadro de mando integral, porque muchas veces desde la auditoría o nosotros como auditores vemos que se tienden a fusionar las dos metodologías, entonces pues no, son totalmente distintas. ¿Listo? Bueno, aquí hicimos un breve resumen porque realmente es muy breve, es más que todo una introducción y aquí es como un abrebocas para nuestro encuentro de mañana. El día de mañana vamos ya a empezar a estudiar estas metodologías, ya no vamos a ver tanta diapositiva, sino ya vamos a ver la aplicabilidad del tema. Entonces mañana se pone esto buenísimo y quisiera pues obviamente, si ustedes lo quieren hacer, que mañana lo hagamos muy práctico, ¿sí? Si de pronto yo sé que hay personas que están conectadas a través del celular porque de pronto no tienen el acceso en este momento en el computador, que puedan tener su agenda, que puedan escribir y pueden replicarlo o si se pueden conectar desde el computador, espectacular. Mañana me gustaría mucho
pues obviamente conocer las metodologías, darles a conocer las metodologías, pero para quienes puedan, y si lo tienen, que puedan descargar o tener acceso al chat GPT. ¿Por qué? Porque hoy en día quiero mostrarles cómo estas inteligencias artificiales nos pueden ayudar a nosotros muchísimo. Yo sé que muchos o de pronto la mayoría ya conocen la metodología, ya conocen y trabajan con ChatGPT, pero quisiera que hiciéramos la clase y las que vienen con esta herramienta, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluar muchas cosas. Primero, pues como herramienta de ayuda, realmente porque es una herramienta que nos ayuda, o por lo menos desde Innova lo vemos así y creemos en eso. Mañana conversamos un poco sobre ese tema. Y segundo, porque también es necesario que a pesar de que es una ayuda, pues que nosotros sepamos que cómo auditar esta ayuda también, ¿sí? O sea, aprender a filtrar a la inteligencia artificial, porque es que no, por el hecho de ser inteligencia artificial, no quiere decir que ya sea perfecto y que ya, mejor dicho, a ojo cerrado, así lo podemos enviar a un cliente o enviar al gobierno o enviar al Estado, ¿cierto? Pero sí es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Entonces vamos a trabajar planeación estratégica con los modelos que ya vienen establecidos de forma tradicional, los que ya vimos anteriormente, pero le vamos a introducir este tema de inteligencia artificial, ¿sí? Esto pues la verdad nos va a ayudar muchísimo. O sea, es que no me quiero adelantar para el día de mañana ver lo poderoso que es la herramienta. ¿Listo? Entonces, el compromiso para mañana sería, bueno, conectarnos juiciosamente, los que no pueden, pues que se repiten la clase, y pues si podemos tener a la mano ChatGPT, igual yo voy a ir haciendo acá la práctica, ¿cierto? Para que ustedes lo vean, pero chévere que ustedes lo pudieran hacer, o sea, muchas cosas uno a veces las aprendes haciéndolas uno mismo, ¿cierto? Entonces, lo hacen, lo empezamos a ver, y ya mañana empezamos a compartir esos formatos que de seguro les van a servir para la implementación de ustedes. ¿Listo? Por último, y antes de despedirme, quisiera saber si tienen preguntas, dudas, inquietudes, qué comentarios tenemos. No sé, si tienen de pronto algún comentario. Bueno, por acá dicen que motivación total. No, pues yo estoy más motivada cada día. Quiero, mejor dicho, que sea ya mañana. Entonces, es un tema que es hermoso, en serio que es muy, muy chévere. Muchas gracias, tan lindos. Bueno, entonces, vuelvo y les repito, lo que lleguen a necesitar. Ay, a mí también me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. No se imaginan lo inspirada que me pongo por tenerlos a ustedes. A mí me encantan los grupos así chiquitos, porque a veces cuando tenemos grupos muy grandes no es igual. Entonces me encantan los grupos así comprometidos y juiciosos. Yo sé que los que van a ver la clase van a decir, ay no, entonces no me quieren a mí porque no, también entiendo a aquellos que no se pueden conectar, pero realmente cuando hacemos la experiencia así interactiva es muy, muy, muy provechosa. Entonces, muchas gracias, esos mensajes tan lindos son de mucha motivación para, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí trabajando para este hermoso proyecto. Y de verdad, ustedes hacen parte de eso, porque sin ustedes nosotros no estaríamos acá emocionados y compartiendo tantas cosas lindas que tenemos por compartir. Y ya por último, pues agradecerles una vez más por la disposición, por estar aquí con nosotros. Si ustedes quieren invitar a alguien al curso, todavía están a tiempo. Llevamos apenas 2 clases de introducción. Yo ya les diría si ya es mañana o la otra clase, pues también los pueden invitar, pero chévere que se unan desde ahorita, que estemos así como iniciando el proyecto. ¿Listo? Entonces ya ustedes desde su casa, en su mente, que tengan estos proyecticos en mente para que los traigamos acá y ya los empecemos a desarrollar. Bueno, un abrazo para todos y espero tengan una feliz noche y nuevamente gracias por acompañarnos.